Bienvenidos a la Escuela de Vino de la Organización Interprofesional del Vino de España. Mi nombre es Israel Gómez y soy sommelier. Hoy os vengo a hablar sobre algunas armonías inusuales entre vinos y platos que quizás aún no habéis probado. El vino y la gastronomía van de la mano en nuestras mesas, de manera inseparable. Esto hace que disfrutemos siempre los platos que más nos gustan y para ellos buscamos los vinos que conocemos. De hecho, solemos confiar en determinadas bodegas, denominaciones de origen o tipos de uvas que nos han funcionado en otras ocasiones. En este vídeo os proponemos explorar otros maridajes inusuales que amplíen nuestras posibilidades a la hora de disfrutar de la gastronomía y del vino desde planos distintos a los habituales. Lo primero que vamos a hacer es explicar cómo funcionan los sabores en nuestro paladar. Lo veremos muy sencillo con esta balanza de sabores. Como vemos, en un lado tenemos los sabores amargo y ácido, mientras que en el otro lado de la balanza están el dulce y el salado. En el centro tenemos el sabor umami, que es el potenciador de todos los otros sabores. Estos sabores provendrán del vino y de la comida con la que lo acompañamos. De este modo, cuando buscamos la armonía entre ambos, debe observarse este juego de equilibrios. En consecuencia, existirán vinos con una tipicidad más ácida, por ejemplo, blancos o vinos de zonas frescas, y otros más dulces o con un tanino sobresaliente. El desequilibrio en estos casos no tiene por qué ser negativo, sino que responderá a las características propias de la variedad, del clima o de la composición del suelo donde está plantada la viña. Nuestra misión será buscar los platos o ingredientes de estos más adecuados para equilibrar esa balanza de sabores y de esta manera que vino y plato se complementen y potencien entre sí. Por ejemplo, un plato salado necesitará un vino con tanino y o alta acidez para equilibrar la balanza. Por el contrario, un vino dulce irá mejor acompañado de un plato con acidez y quizá algo de amargor para refrescar el trago y añadir complejidad. Ejemplos de estos platos serán un postre de frutas en el lado ácido o con cacao con su ligero amargor. El maridaje o el arte de las armonías de vino y gastronomía no es una ciencia exacta o matemática. Si bien es cierto que existen parejas exitosas como una lubina a la plancha con un vino blanco joven y fresco o una pierna de cordero con un tinto reserva, la verdad es que el maridaje es una práctica con ilimitadas posibilidades y con pocas reglas fijas. El maridaje entre vinos y gastronomía es realmente un ejercicio de libertad individual. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nuestros sentidos son soberanos y nuestra decisión depende de múltiples factores, racionales e irracionales. Por lo que escuchar a nuestros sentidos y hacer caso a nuestro instinto serán siempre las mejores opciones. Os voy a dar una serie de razones por las que merece la pena probar nuevas propuestas y arriesgar con variedades de uva o denominaciones de origen que aún no conocemos. En primer lugar, los gustos individuales dependen de nuestra experiencia, de la sociedad en la que nos hemos criado, de nuestro propio atrevimiento a probar cosas nuevas. Todos estos elementos condicionan nuestra elección de esos platos y vinos favoritos. Por otro lado, en la actualidad, los chefs son cada vez más creativos y nos ofrecen bocados que jamás hubiéramos imaginado. Espuma de brasas, caviar de cítricos, tortilla de patata deconstruida, son algunos ejemplos del efecto sorpresa que la nueva cocina causa en nuestros paladares. Además, en la actualidad gozamos de la mayor diversidad de vinos de la historia y de cocinas del mundo a nuestro alcance. En España se elaboran vinos en todas las comunidades autónomas, con diferentes tipos de elaboraciones, tradiciones y variedades autóctonas. Esto pone a nuestra disposición multitud de aromas y sabores distintos entre los que buscar nuestros favoritos. Por su parte, la gastronomía se ha globalizado en nuestra sociedad y, por tanto, a nuestra rica cocina mediterránea hemos de sumar las cocinas orientales, latinas, caribeñas e incluso africanas. Todo un amplio espectro de culturas culinarias que está sorprendiendo a nuestros paladares con texturas, ingredientes y métodos de cocinado desconocidos hasta ahora. Estas tendencias culinarias lejanas, que cada vez nos gustan más, están pidiendo a gritos matrimonio con la gran diversidad de vinos españoles
que disfrutamos cotidianamente en nuestras mesas. Resulta obvio pensar que esta amplia diversidad de bocados y vinos nos ofrecen infinitas combinaciones entre ellos que sorprenderán y deleitarán a nuestras papilas gustativas. Por tanto, nuestro mejor consejo será el de proponeros jugar, experimentar y disfrutar esta amplia oferta que tenemos al alcance de la mano. En conclusión, debemos ser creativos, eligiendo los vinos para tomar con nuestros platos favoritos. ¿Por qué quedarnos siempre con las mismas combinaciones? Esta experimentación es de esas actividades humanas que siempre resultan placenteras y en el proceso de búsqueda de nuestras armonías favoritas siempre estaremos disfrutando. Vamos a hablar ahora de esas combinaciones de vinos y platos más habituales en nuestra mesa. Esos cánones de toda la vida son, como bien sabemos, blancos para pescados y tintos para carne. Y esta es una opción que, por supuesto, siempre funciona. A lo largo de los años, los sumilleres observamos cómo nuestros clientes nos demuestran en el restaurante lo que más gusta y tiene un éxito continuado. Por tanto, estas armonías exitosas son un valor seguro a la hora de recomendar al cliente. Sin embargo, el sumiller que quiere ir más allá y tiene diversidad de vinos que ofrecer a sus clientes, buscará proponer otras armonías sorprendentes, inusuales e incluso disruptivas. Una mayor diversidad de vinos a elegir nos permitirá ser más atrevidos a la hora de elegir el vino ideal para un momento determinado. Además, cada reunión tendrá un contexto, un motivo o temática que invitarán a disfrutar unos u otros vinos. Así, unas vacaciones en la costa levantina invitan a disfrutar una buena paella con un blanco afrutado, un rosado floral o un espumoso cítrico y fresco, por ejemplo. Pero también con un tinto joven y frutal. Lo podremos disfrutar a las mil maravillas. Ya veis que no hay normas fijas ni reglas establecidas, sino que cada persona y momento puntuales nos deben guiar hacia la elección acertada. Se trata de un camino de búsqueda en el que disfrutar cada minuto, cada sorbo, cada bocado, con vuestros amigos, familia o pareja. Juntos viajaréis sensorialmente a conocer paisajes, variedades de uva, denominaciones de origen, tradiciones y culturas diferentes a través de vuestra copa de vino. En mi opinión, en esto consiste disfrutar de la vida y de nuestros seres queridos, con una copa de vino y un bocado delicioso. Por tanto, respetamos y disfrutamos lo que ha funcionado durante siglos, pero os proponemos viajar a través de una copa de vino por paisajes llenos de aromas y sabores. Y cuando efectivamente viajéis por España, no olvidéis probar los vinos y la gastronomía locales de cada rincón de nuestro país. Eso también siempre funciona. Y ahora vamos al grano de cómo encontrar las armonías que más nos hagan disfrutar de la inseparable relación entre vinos y platos. Lo primero que vamos a hacer es poner atención a las salsas, especias y métodos de cocinado de cada plato. De hecho, un mismo pescado no tendrá los mismos sabores y aromas si se hace al vapor, frito, asado, al horno o salseado con una bearnesa, con cítricos o a la vizcaína. En la mayoría de las ocasiones, el sabor y aroma predominantes proceden de estos elementos y no tanto del ingrediente principal, como puede ser ese pescado o una carne. Los platos que mejor expresan esta versatilidad son las pastas, arroces e incluso las pizzas. Estos platos internacionales admiten todo tipo de ingredientes o toppings, que serán los que nos indiquen cuál es el tipo de vino que mejor nos va a funcionar: blanco, tinto, rosado, con o sin barrica, monovarietal, decoupage, etc. Después de esta explicación, ya estamos preparados para conocer los maridajes disruptivos que proponemos en este vídeo. Así que volvamos a ese ejercicio de libertad que supone probar vinos nuevos con sabores gastronómicos inusuales para nuestro paladar. Pescado con tinto. En primer lugar, romperemos esa barrera de combinar cualquier pescado únicamente con vinos blancos. Para ello, nos centraremos en el tipo de pescado, ya sea blanco o azul, de mar o de río, salvaje o de piscifactoría. Los pescados de sabores más intensos van a ser los pescados azules, ya que aportan una textura más grasa que expande el sabor en nuestro paladar. También algunos pescados de río, como la trucha, son bastante grasos,
potentes de sabor y tienen buena presencia en boca. Estos pescados son más susceptibles de enlazar con vinos tintos jóvenes o con poca crianza, que aportan un ligero tanino el cual jugará en la boca con la grasa del pescado para ofrecernos una armonía perfecta de sensaciones. Además, como ya hemos visto, los métodos de cocinado y los condimentos marcarán nuestro camino en la elección del vino, por lo que las posibilidades ya no se limitarán a blancos frescos y afrutados para todo lo que venga del mar. Aquí tienes varias propuestas de recetas de pescado que pueden funcionar con vinos tintos. Bacalao a la vizcaína. El bacalao es un pescado blanco, pero muy rico en proteínas, las cuales se emulsionarán de maravilla con el tanino de un vino tinto de media crianza. Por su parte, la salsa vizcaína nos propone sabores intensos y texturas llenas de contrastes. Además, el pimiento choricero, que domina el sabor de la salsa, enlaza de manera natural con los sabores especiados de un tinto de Syrah con algo de barrica. Si optamos por añadir tomate a nuestra salsa, la acidez del tomate se verá suavizada por el carácter afrutado de este tinto de media crianza que proponemos. Variedades frutales como la Monastrell o especiadas como la Syrah pueden ser muy buenas opciones. Salmón con salsa bearnesa. La grasa del salmón nos pide acidez y un tanino vivaz propios de un vino tinto joven del norte de España, quizá un tempranillo de Rioja, una garnacha de Navarra o una mencía de Valdeorras o Bierzo. Por otra parte, la salsa bearnesa con su toque lácteo, herbal y algo especiado irá de maravilla con la textura carnosa de estos vinos propuestos, incluso de un vino tinto de maceración carbónica con sus notas lácteas, florales y de hierbas de monte. Este tipo de vino también lo disfrutaremos mucho con una trucha a la riojana, con sus toques de grasa de pescado junto al tocino o jamón que le sirven de relleno. Sushi. Los sabores intensos del pescado crudo y la textura cremosa del arroz del sushi necesitan sensaciones de contraste en boca. Esto lo podemos encontrar con un vino rosado goloso de la variedad Bobal, que aporte ese contraste entre el dulzor del vino y el salado del sushi, para aumentar la intensidad de sabor en la boca. Esta misma sensación la tendremos al armonizar un pescado ahumado con un rosado espumoso o con algo de aguja. Cocochas al pil pil. Este plato tan especial y laborioso de preparar, sin duda espera un vino que esté a la altura de la potencia que aportan el ajo y la guindilla junto a la suavidad y cremosidad de la emulsión del pil pil. Por ello, una buena opción para tener en cuenta será un vino tinto fresco, ligero, con acidez y ausencia de tanino perceptible. Variedades como la garnacha, Syrah, Pinot Noir o Prieto Picudo serán buenos candidatos. Por cierto, si viajas al País Vasco, debes probar las cocochas de merluza al pil pil con un chacolí de la variedad Hondarribia Beltza y sentirás que realmente habrás vivido en plenitud la gastronomía vasca. Pescadito frito. Este tradicional plato de Andalucía es común disfrutarlo con sus armonías gastronómicas de vinos generosos, como el fino o la manzanilla. No obstante, podemos optar por la versión en tinto para disfrutar frituras intensas como el cazón en adobo con un tinto reserva que aporte esa nota de oxidación para enlazar con la textura del rebozado y el carácter punzante del vinagre. Pescados fritos de sabores más delicados como la acedía o el boquerón necesitan más equilibrio y suavidad, como la que puede aportar un rosado espumoso de la Deo Cava, por ejemplo. Otros platos de pescado como el arroz a banda, la merluza en salsa verde y los pescados más intensos como el congrio, pez espada, besugo al horno, la sardina o el pez San Pedro son bocados potentes que admiten con agrado el cuerpo y la tanicidad de nuestros vinos tintos favoritos. Carne con blanco. Como hemos visto para el caso de los pescados, los platos de carne ofrecen una gran diversidad, capaz de acomodarse a todos los paladares. Nuestra dieta cuenta con bocados de carnes rojas, como la res, vaca, buey, ternera o novillo, caballo y la carne de caza, pero también es rica en carnes blancas, que son las de pollo, pavo y conejo. Existen otros productos cárnicos, como el cordero o el cerdo, que varían de blanco a rojo según la edad del animal o los diferentes cortes de la pieza. Así, el lomo de cerdo se puede considerar carne roja, mientras las chuletas de cordero lechal se consideran carnes blancas.
Dicho esto, las posibilidades se amplían cuando se trata de disfrutar estos platos con diferentes estilos de vinos. Nuevamente, el modo de cocinarlos, las salsas y condimentos que los acompañen marcarán la personalidad del plato y por tanto la elección del vino adecuado. Lo cierto es que cuando entramos en el mundo de la carne, no todos los vinos blancos serán capaces de sostener la potencia de la proteína y la grasa propias de los platos cárnicos. Hemos de buscar vinos blancos que estén a la altura en cuanto a potencia, intensidad, persistencia y que sean capaces de aportar matices aromáticos y de sabor al plato. Vamos con algunos ejemplos. Caldereta de cordero. La sinfonía aromática de este plato, que despliega hierbas de monte, laurel, pimentón y pimiento rojo, ofrece en el paladar sensaciones intensas y persistentes. Por ello, el vino blanco que elijamos debe ser igualmente complejo, con alta intensidad aromática, de perfil herbal y especiado. Además, interesa un blanco que, aparte de desplegar buena acidez, ofrezca una textura cremosa en boca. Esta tipología de vino responde a un blanco de variedades como la Treixadura, Godello, Garnacha Blanca o Verdejo, que hayan experimentado un paso por barrica, ya sea en su fermentación o en su posterior crianza. Solomillo de ternera. La ternera es una carne roja con más grasa, proteína y hierro, por lo que despliega una gran intensidad de sabores en sí misma. Si tan solo la preparamos a la plancha, el vino blanco en cuestión debe tener buen cuerpo y una textura densa, oleosa, que se acople en el paladar a la proteína y la grasa de la carne. En el caso de servir la ternera con salsas intensas como la pimienta o roquefort, hemos de incidir en un blanco con mayor acidez y con una buena crianza en barrica, que incorpore aromas especiados. Puede ser buena opción un chardonnay fermentado en barrica que aporte personalidad y estructura en el paso de boca. Pollo al chilindrón. El pollo es la carne más consumida en nuestro país y lo hacemos de múltiples maneras: asado, al ajillo, al cava, rebozado, etc. En esta ocasión hemos buscado un plato tradicional, lleno de ingredientes y sabores intensos: el pollo al chilindrón. Este guiso, que se condimenta con vino blanco, ya nos abre esa puerta para la armonía con un buen vino del mismo color. Como todos los vinos blancos que armonizan con carnes, el que escojamos debe tener personalidad y estar a la altura de la intensidad gustativa del plato. Por tanto, debido a la presencia de tomate y pimiento que aportan acidez al plato, sería conveniente un blanco de carácter afrutado para compensar y contrastar con esa acidez de las hortalizas. Un albariño maduro de segundo o tercer año, un Gewürztraminer frutal o una malvasía volcánica de La Palma o Lanzarote funcionarán de manera excelente. Cazuela de carne de venado. La caza en general es una carne de una textura más dura, que requiere guisos prolongados para suavizar el bocado. Esta textura densa necesita vinos que de alguna manera rompan esa rigidez. Además, en muchas ocasiones, los gamos, corzos, venados, jabalíes, perdices, liebres se cocinan en escabeche, precisamente para suavizar el mordisco y aportar sabores intensos a la altura de la propia carne. Aquí los vinos que realmente funcionan como un guante son los vinos generosos y vinos de licor. Ese guiso de venado o esa perdiz escabechada se bañan con alegría en un amontillado, un oloroso o con los toques oxidativos de una mistela mediterránea. Costillas de cerdo. La carne de cerdo nos ofrece diversos cortes, con sabores y texturas que varían desde las más grasientas a las que tienen más cartílago, como puede ser el lomo de cerdo. Por eso se dice que el cerdo es carne blanca o roja en función del corte y de la edad del animal. Unas costillas de cerdo, por ejemplo, pueden cocinarse a la barbacoa, donde se combinaría fantásticamente con un vino blanco, con buena estructura alcohólica y una evolución en botella de 2 años, tras su crianza en barrica. Si incorporamos salsas intensas como la salsa barbacoa, hemos de buscar algún vino blanco semidulce o uno con matices de tinto, como puede ser un rosado de estilo provenzal con buena acidez, frutosidad y carácter floral. En general, la carne necesita vinos con estructura y densidad en boca, por lo que los blancos con crianza y con evolución en botella, además de aportar esos atributos, ofrecen una fresca acidez
que limpia el paladar de la grasa y proteína que la carne aporta. Una vez más, hemos de atender a las salsas y métodos de cocinado para encontrar el vino que nos hará felices con ese plato en concreto. Una última armonía disruptiva que nos gustaría proponeros es la combinación de jamón ibérico con vinos espumosos blancos. Resulta un contraste inolvidable cuando en la boca se derrite la grasa del jamón, mientras las burbujas del espumoso juguetean en la lengua para limpiar el paladar y dejar un posgusto persistente en el recuerdo que parece no querer abandonar. Esperamos que este vídeo os resulte útil y os abra las puertas para experimentar nuevas armonías gastronómicas, probando nuevos vinos, variedades de uva y bebiendo los bonitos paisajes que conforman los diversos viñedos españoles. Desde la Interprofesional del Vino de España, queremos agradecerte tu tiempo y esperamos haber despertado tu interés por este apasionante mundo del vino. Si te apetece ir más allá y sientes curiosidad por aprender más cosas acerca del vino y de la gran variedad de vinos que tenemos en España, te animamos a que veas otros contenidos que podrás encontrar en nuestra escuela de vino. Y no olvides lo más importante, el vino tan solo tienes que disfrutarlo. No importa la razón, no importa el momento, lo único que importa es compartirlo con quien tú quieras y hacer de esos encuentros y esa compañía algo único.